En la plaza polvorienta de Alcázar del Río, el tiempo parecía haberse quedado petrificado bajo el sol implacable de Andalucía, como la sangre seca en las piedras de un antiguo matadero. El aire allí siempre era espeso, pesado, impregnado de los olores del pedregal ardiente, del estiércol seco de las mulas, de las olivas maduras y del jerez barato que los hombres apuraban en la penumbra de la taberna El Toro Cojo. En esa hora del día, entre la 1 y las 4 de la tarde, las personas sensatas cerraban a cal y canto sus contraventanas de madera y se sumergían en una siesta densa. Sin embargo, en el puesto de Mateo, un niño de 12 años a quien en el pueblo llamaban el querubín, por su mirada mansa y sus rizos dorados, la vida seguía latiendo. Bajo la sombra de un pórtico de piedra centenario, emanaba un aroma que despertaba en los transeúntes un hambre primigenia e inconsciente. Un olor a carne cruda, perfectamente limpia, sazonada con una nota sutil de tomillo silvestre y sal de mar. Mateo permanecía de pie tras el mostrador de madera, que él mismo restregaba cada mañana con arena del río hasta dejarlo casi blanco. Su rostro, aún no tocado por la tosquedad de la pubertad, expresaba una calma absoluta, casi inquietante para su edad. Sus manos, aunque pequeñas, se movían con la destreza de un cirujano veterano, envolviendo los cortes en papel de estraza gris, con una elegancia que hipnotizaba a las amas de casa. La anciana doña Inés, cuyos dedos siempre enredados en un rosario de madera recordaban a las ramas secas de un olivo, se acercó lentamente al puesto. Se detuvo un largo rato frente a los cortes rosados. No había en ellos ni una fibra de más, ni un tajo mal dado. Cada músculo había sido separado del hueso con una precisión que rara vez se encontraba incluso en los carniceros más experimentados de la capital. «Ay, Mateo, hijo mío», susurró la anciana, limpiándose la comisura de los labios con el extremo de su luto negro. «Cada vez que vengo me quedo maravillada. El estofado de ayer fue como una comunión. Se deshacía en la lengua. Mi difunto esposo siempre decía que tu abuelo Santiago tenía manos de oro. Pero tú, me parece a mí, que ya lo has superado. Pero dime, tesoro, ¿de dónde sacas tanta ternura? Todos sabemos que en Alcázar ahora no se encuentra ni una cabra buena. La sequía lo ha quemado todo». Mateo levantó los ojos hacia ella. Eran los ojos de un ángel de los lienzos de Murillo. Limpios, profundos, rebosantes de inocencia y una humildad casi devota. No sonrió de par en par. Solo elevó apenas las comisuras de los labios. Lo justo para despertar en la anciana el deseo de persignarse. «Viene de los pastos altos, más allá del cañón, doña Inés». La voz del niño fluía suave, como el aceite de oliva virgen. «Ayudo a don Rodrigo con su ganado cuando sus propios hijos prefieren dormir la mona. Él me paga con los mejores cortes, sabiendo que tengo que alimentar a mi abuela Dolores. El señor, como usted siempre dice, recompensa la diligencia». Se inclinó para tomar una pieza de lomo que reposaba sobre un paño de lino inmaculado. Mateo no solo vendía carne, realizaba una ofrenda. Envolvió la pieza y ató el paquete con un cordel de cáñamo vasto, realizando un nudo perfecto. Nadie en el pueblo sabía empaquetar así. Parecía que dentro no iba carne cruda, sino un regalo sagrado. Aquella habilidad para presentar la muerte de forma tan estética era lo que mantenía alejadas las sospechas. Tan pronto como la anciana desapareció, la expresión de su rostro mutó. No quedó rastro de la mansedumbre. Su mirada se volvió gélida y evaluadora, como la de quien observa una herramienta o los números en un libro de cuentas. Mateo odiaba la suciedad. Para él, la sangre no era algo repulsivo. Era un fluido biológico con sus propias reglas de densidad. Si se trabajaba correctamente, si se conocía el punto exacto de unión de las vértebras, la muerte se volvía estéril. Se transformaba en un proceso tecnológico silencioso. Alcázar del Río, en aquel 1975, era un lugar suspendido en el tiempo. España contenía el aliento ante la agonía de Franco, y en ese silencio tenso, la gente se aferraba a los rituales. Ir al mercado era uno de ellos. Mateo se había convertido en parte integral del paisaje. Lo respetaban. Le tenían lástima por su orfandad, pero dentro de aquel cuerpo frágil habitaba una mente despojada de lo que los hombres llaman empatía. Para Mateo,
Los demás eran formas. El cartero era una forma ruidosa. El cura era una forma que olía a incienso rancio. Y la carne bajo su cuchillo era el contenido. Cuando el sol comenzó a declinar, tiñendo las paredes de cal blanca con el color de la sangre coagulada, Mateo recogió su puesto. Limpió el mostrador con agua y vinagre, guardó sus cuchillos en una manta de cuero y se encaminó hacia su finca. Su casa estaba en el borde mismo de un barranco, allí donde terminaba el pueblo y comenzaba su territorio. Allí, las reglas las dictaban solo él y la memoria de su abuelo Sa. La finca de los Mateo, erigida sobre el abismo de un barranco que parecía una herida supurante en la tierra roja de Alcázar del Río, se convirtió tras la muerte del abuelo Santiago en un templo de una lógica atroz. Mateo, con su rostro de porcelana y sus manos de pianista, no veía en las paredes de piedra un hogar, sino una fábrica de procesamiento. La muerte del abuelo no fue un duelo para él. Fue el traspaso de una antorcha de pragmatismo terminal. El niño comprendió que el mundo era una despensa y que la mayoría de las personas eran simplemente envases, cuyo contenido se desperdiciaba por culpa de la moralidad y las leyes humanas. La ascensión del carnicero invisible. Después del primer éxito comercial con el buhonero, la confianza de Mateo creció con una frialdad matemática. Su siguiente objetivo fue Paco, el hijo del gasolinero. Paco era la personificación de la ineficiencia, ruidoso, arrogante y físicamente robusto. Una masa de músculos jóvenes que, en la mente de Mateo, representaban kilos de carne de primera calidad echados a perder en travesuras estúpidas. El encuentro final ocurrió una tarde de agosto, cuando el aire pesaba como plomo fundido. Paco, buscando abusar de la soledad del huérfano, entró en la finca con la intención de robar unos chorizos. Mateo lo recibió con una serenidad que debió haberle alertado. En el establo, el niño utilizó un mecanismo de poleas que su abuelo usaba para izar las reses. Con una maniobra que aprovechó el exceso de confianza de Paco, Mateo lo hizo tropezar sobre una trampa de cuerdas. Antes de que el joven pudiera gritar, la punta de un cuchillo de desollar, afilada hasta la transparencia, encontró el espacio exacto entre la base del cráneo y la primera vértebra. El apagón fue instantáneo. No hubo lucha, solo el sonido de un cuerpo pesado golpeando la paja. Mateo, sin una sola mancha de sangre en su camisa blanca, comenzó el trabajo. Esa noche, el sótano se iluminó con la luz mortecina de una bombilla que bailaba al ritmo del viento. El niño separó el cuero cabelludo, deshuesó los fémures con la precisión de un grabador de joyas y puso los cortes en salmuera. El sobrante, huesos pequeños y vísceras, fue procesado en una trituradora manual que el abuelo usaba para el pienso. Nada quedaba al azar. Semanas después, un viajante de comercio llamado Alberto, que vendía máquinas de escribir y tenía un coche que se sobrecalentó en el camino real, llamó a la puerta. Alberto era un hombre de ciudad, con manos suaves y una capa de grasa subcutánea que Mateo identificó inmediatamente como ideal para la curación de embutidos. Lo invitó a pasar. Le sirvió un vino de la tierra mezclado con extracto de belladona, y mientras el hombre soñaba con sus ventas, Mateo le regaló el silencio eterno. La desaparición de Alberto, sin embargo, dejó un rastro que el niño no previó. Un coche abandonado en un camino que no llevaba a ninguna parte más que a la finca de los Mateo. La intuición del inspector Gómez. El inspector Francisco Gómez, de la Guardia Civil, llegó a Alcázar del Río una semana después. Gómez era un hombre de la vieja escuela, de los que habían sobrevivido a la dureza de la posguerra española, oliendo el miedo y la mentira. Se sentó en la taberna local, escuchando los rumores sobre el milagroso niño Mateo y su carne celestial. Algo no encajaba. En una provincia donde el ganado moría por la sequía, un niño no podía tener un suministro infinito de carne de calidad superior. Gómez comenzó a vigilar la finca desde la distancia, usando unos prismáticos militares. Observó a Mateo lavar el patio con una frecuencia maníaca y notó que el humo de la chimenea tenía un olor pesado, dulzón, que no era leña de encina ni de olivo. El inspector decidió hacer una visita de cortesía. Mateo lo recibió con una educación exquisita, ofreciéndole un vaso de agua fresca. Pero Gómez, mientras hablaba de la desaparición del viajante,
Dejó caer un cigarrillo al suelo, y al agacharse, vio algo que le heló la sangre. Bajo el borde de la puerta del sótano, el cemento estaba teñido de un marrón oscuro que no era pintura. Era sangre que había penetrado profundamente en el poro de la piedra tras años de uso. El descenso al infierno de Piedra Gómez regresó al día siguiente con una orden judicial y 3 guardias armados con fusiles SEDME. Mateo no se inmutó. Pasen, señores. La justicia siempre es bienvenida en esta casa, dijo con una sonrisa que Gómez recordaría en sus pesadillas hasta el día de su muerte. Cuando forzaron la puerta del sótano, el olor los golpeó como un mazo físico.